mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. O sea, una trenza, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a estudiar uno de los 5 o 6 libros más con más sabiduría de los 5 libros sapienciales. Sapienciales, estamos hablando de que son libros de sabiduría, que son libros que nos conducen a una vida diaria mejor como cristianos. Estamos hablando de los libros poéticos, que son el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y parte de Lamentaciones, el cual fue escrito por el profeta Jeremías, que ahí tienen bastantes lo que son sus lamentaciones por la destrucción del pueblo de Israel y el templo. Pero parte de esto, de ese libro del libro es parte de la poesía hebrea, y es un libro poético también. Pero aquí en este libro, que es Proverbios y Eclesiastés, fueron escritos por un gran hombre, y es escrito por el proverbista Salomón. ¿De quién era hijo Salomón? De David. ¿Qué era este hombre? Rey. Amén. ¿Y qué tenía este hombre? Mucha sabiduría. Muy bien. Por haber adquirido por Dios esta gran sabiduría, este hombre, además de ser rey, tuvo la gran oportunidad y no vio solamente lo que estaba al frente de sus ojos. Él vio abajo del poder, que se movía abajo. Porque muchas veces nosotros podemos ver a poderosos que tienen mucha habilidad para gobernar, que son bien listos y que tienen esas habilidades. Y pues Salomón era un hombre de esos, con habilidades técnicas para poder gobernar a un pueblo, un hombre muy sabio. Pero él no se enfocó solamente en eso. Él se enfocó a ver qué había bajo todo eso que se movía, porque él dice que quería experimentar qué se movía debajo del sol. ¿Qué era? Y cuando habla debajo del sol, no está hablando solo debajo de este cielo, ¿verdad? Está hablando bajo la sabiduría que se mueve en el hombre. Porque bajo la sabiduría del hombre muchas verdades se esconden, las cuales la mayoría del pueblo no las sabemos, porque son ocultas, son cosas que solo el grupo o la directiva de ellos nada más la saben. Se alían, se unen, ¿verdad? Para como tapándose la espalda uno con otro. Pero bajo esa sabiduría hay una gran mentira, algo que no es correcto, que guardan, que tapan ellos. O sea, bien lo que es para ellos beneficioso, pero para la iglesia, para el pueblo no es beneficioso. Esto hablando de la gente gobernante seculares, ¿verdad? De los países, presidentes, gobernadores, alcaldes, policías, etcétera. Entonces, aunque aquí abarca también la iglesia, porque este libro no habla solamente de lo secular, se especifica a la iglesia, y vamos a ir hablando un poco de ello. Entonces Salomón él quiso experimentar, quiso ver qué se movía bajo de toda esa sabiduría que los políticos o gente poderosa podía o se movía. Y estudió todo eso y halló una gran vanidad, lo que él llama vanidad de vanidades. Entonces, este proverbista Salomón, este rey, hijo de David,
con su gran sabiduría quiso darnos un gran consejo. Estos son grandes consejos que nos da en estos dos libros, del libro de Proverbios y Eclesiastés, escritos por él mismo, cuando él ya estaba anciano, porque en su juventud él se desvió mucho del Señor, se volvió a la idolatría. Este hombre se hizo muy idólatra, muy mujeriego. Estamos hablando de 1000 mujeres que tenían, que fueron concubinas, que fueron casadas, esposas legalmente de él. Pero es lo que registra la Biblia, lo que enseña. Y este hombre en todo este tiempo de su juventud como que se desvió de la verdad, del camino del Señor, y se metió a hacer otras cosas que no eran agradables al Señor. Pero en su andar por allá afuera no anduvo solo por andar, él anduvo escudriñando otras cosas, que es lo que se movía. Él a lo mejor lo hizo con el propósito de escudriñar qué se movía allá afuera, pero en la misma fue envolvido por el pecado y se dejó dominar por el pecado. Entonces este hombre allí en su desvío con el Señor, del Señor, descubrió muchas cosas. Y todo esto le quedó ya en su memoria, en su subconsciente, y cuando ya estaba anciano, regresó al Señor. Y cuando regresó al Señor, ya empezó él a recapacitar y dijo que todo esto era vanidad de vanidades, dijo él. Ahí donde él comenzó a utilizar esa palabra vanidad de vanidades, porque todo lo que descubrió allá fue vanidad, como también lo dice el apóstol Pablo, que todo lo que él había aprendido anterior, eso lo tenía él por basura. Así Salomón dijo también que todo eso era vanidad. Entonces cuando regresó Salomón otra vez al Señor, él vio que el pueblo, la iglesia futura, necesitaría estos consejos. Y por eso comenzó a detallar la sabiduría, los consejos para la iglesia. Por eso si nosotros estudiamos estos dos libros, Proverbios y Eclesiastés, encontramos una serie de consejos de sabiduría por este proverbista, una enseñanza tan linda y consejos como nosotros los podemos conducir en la vida cristiana y diaria en este mundo. Ahí está tan detallada específicamente cómo vivir en este mundo. Están los consejos. Obvio que en medio de todos esos consejos, bajo de esa sabiduría que él explicó y dio para nosotros, la iglesia hoy en día, ahí está una gran sabiduría también para nosotros. En sentido figurado, él habló en tiempos futuros que venían a la iglesia, para que nosotros ya lo podamos entender. Y para eso vamos a, después de que ya les hablé un poquito de cómo es la historia, cómo fue Salomón, quién era Salomón, lo cual ya bastante ustedes saben de él. Y entonces él vino a darnos estos grandes consejos. Y yo les invito a que lean estos dos libros de Proverbios y Eclesiastés. Y comiencen ustedes a, ¿cómo le diría esta palabra? A enamorarse de estos dos libros, a hacer suyos esos consejos. O sea, que haga una alianza entre esa sabiduría que está ahí y usted. Vaya estudiando y analizándose quién es usted, cómo es usted, qué quiere usted hacer, qué quiere ser usted en la vida. Esos dos libros los conducen tan lindamente a uno en la vida, lo llenan a uno de sabiduría, lo llenan a uno de tantas cosas bellas que este proverbista nos enseña en estos dos libros, Proverbios y Eclesiastés. Amén. El primer punto que vamos a desarrollar después del gran tema, la autoridad y los amigos, que dice el primer punto, cómo enfrentar la injusticia. Y el inciso A es corrupción en las altas esferas. Allí vamos a hablar. Son tres temas bien importantes que están aquí, pero este tiene bastante que hablar. Y dice, el autor del Eclesiastés aparentemente está describiendo un mundo caótico. Miren lo que estábamos hablando, que estaba describiendo en el libro de Eclesiastés y Proverbios, él describe un mundo caótico. O sea que sin
no hay confianza, pues se parece, aparentemente hay una gran sabiduría, pero bajo de esa sabiduría que se mueve en el mundo hay grandes realidades que nosotros ignoramos, lo que él llama caótico. Y muchas veces nosotros con nuestros ojos físicos podemos ver todas esas linduras que se desarrollan en la sabiduría de los presidentes o gobernantes que están en los altos mandos puestos, ¿verdad?, de autoridad. Pero como les dije al principio, que ahí se desarrollan grandes vanidades, grandes mentiras, que nosotros las ignoramos. Entonces el proverbista Salomón describió a este mundo caótico, o sea que en tremenda desgracia, que no había un consuelo para nosotros. Repetimos, el autor del Eclesiastés aparentemente está describiendo un mundo caótico. Ve maldad e iniquidad donde debería haber juicio y justicia. Mire cómo está aquí la cosa. Donde debería haber juicio y justicia, no había justicia. Lo que había era maldad, pecado. Lo que había era injusticia. Porque, por ejemplo, un juez se supone que tiene que dar una dictadura legal, ¿verdad? Pero muchas veces hay otras cosas bajo de esa dictadura y comienzan a declarar libre grandes terroristas, ladrones y cuantos hombres malvados, ¿verdad?, que hay, y los dejan libres solo porque hay un billete por bajo, ¿no? Que solamente ellos lo saben. Todo lo que se mueve aquí es por causa del dinero. Es el Dios de este mundo, el dinero. Y cuando hay un paquetón de dinero así bajo la mesa, cualquier juez va a declarar a un gran terrorista libre porque es inocente. Y el tipo va a seguir siendo un gran terrorista, pues aterrorizando, pero ya el juez ya lo declaró inocente de lo que se le acusa. Entonces, pero él ya tiene ya en su bolso el paquetón de dinero. Es eso lo que a él le interesa, el dinero. Y es eso lo que el proverbista Salomón se puso a estudiar, a escudriñar. ¿Qué es lo que se movía debajo de todo eso? Por eso él dice que él esperaba de maldad e injusticia donde debería haber juicio y justicia. O sea que los jueces supuestamente tienen que ser hombres o mujeres que estén en ese poder justo, ¿va? Pero no había eso. Dice Eclesiastés 3:16, dice, cuando deben prevalecer la moralidad y la justicia, muchas veces encontramos inmoralidad y maldad. Y esto ya podemos agregarlo nosotros a la iglesia, ya todo esto que estamos hablando ahorita, porque no solo allá afuera se mueve todo eso, aquí adentro también se mueve en la iglesia. Lamentablemente hay toda esa corrupción en la iglesia. No todo pastor actúa como un verdadero pastor. No todo un presidente de concilio actúa como debe de conducirse. No todo diácono se conduce dentro de la iglesia como debe conducirse. Y así sucesivamente en todas las esferas de lo que es un liderazgo. Siempre hay alguien que tuerce la verdad y ensucia a toda la congregación. Nos hacen pecar con estar viendo aquello imprudente, aquello que no es razonable, no es bueno entre la iglesia, pero para ellos es bueno, entre comillas, y lo hacen a uno pecar por juzgar, por criticar, y eso es pecado delante de Dios. Pero uno que quiere hacer las cosas bien, lo hacen a uno hablar mal. Y entonces comienza la mente a trabajar a 1000 por hora y comienza nuestra alma a afligirse, nuestro espíritu a angustiarse y comienza nuestra fuerza espiritual a menguar en lugar de crecer al ver tanta inmoralidad, tantas cosas sucias que se mueve dentro de las iglesias. Y pues esto estamos hablando de los que ejercen autoridades, ¿verdad? Sigue diciendo, aunque es frecuente que en el Eclesiastés se usen hipérboles, aquí el lenguaje tiene la intención de señalar la presencia de maldad en todos los niveles, oigan.
Incluso cuando se debe promover la justicia, los jueces humanos y otras personas en autoridad podrían cesar a su naturaleza natural. Ceder a su naturaleza natural. Sí, perdón. Ceder a su naturaleza natural. Solo cuando los jueces se apoyan en la gracia de Dios y ejercen sabiduría que viene de Él, pueden verdaderamente fomentar la justicia. Es que solamente apoyados en Dios. Amén. Podemos Ahí está la clave. Ahí está la clave. Solo pegados en Dios, agarrados de Dios, podemos ejercer un ministerio o un liderazgo correcto ante Dios. Porque si nosotros lo queremos hacer a nuestra manera, a nuestra inteligencia o capacidad humana, todo va a salir torcido. Podemos comenzar derecho, bien, pero en un ratito menos vamos torcidos. Pero cuando comenzamos con Dios y seguimos con Dios, pase lo que pase, nosotros vamos a seguir el mismo camino. No lo vamos a desviar porque hemos conocido la verdad. Y la verdad es Dios y Amén. Su palabra. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y la entendemos, entonces ahí tenemos nosotros grande apoyo por medio de Dios, porque tenemos el conocimiento claro de quién es Dios. Por mucho que se aparte la sociedad de la verdadera justicia, Dios todavía es quien verdaderamente gobierna. Mire, todo está sujeto a su soberanía. Él ha establecido sus leyes respecto a lo bueno y a lo malo, y al final todo le rendiremos cuenta. Aquí está lo bueno, mire. Por eso tener mucho cuidado cómo debemos de conducirlos, porque sea bueno o sea malo, al final de los días ahí vamos a ver las caras con Dios. Sí. Y ahí no va a ser con una autoridad, con un juez o con un policía. No, ahí va a ser con el mero, con el jefe de arriba. En el último de Eclesiastés, allí dice. Amén. Y más adelantito hay unos puntos bien importantes, bien bonitos, que íbamos a ir desarrollándolo. Gloria al Señor. Dice más abajo, pero un día Dios resolverá todo lo que ha sucedido en la tierra. Desautorizada las injusticias cometidas en la historia y para justicia a todas sus víctimas y a todos sus victimarios. Podemos estar agradecidos de que Dios ofrece perdón y redención a todos los que han acudido a Él en fe y han aceptado su gracia. Cuando habla de víctimas y victimarios, por ejemplo, lo podemos poner como ejemplo nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos ser víctimas de una injusticia, de un juez. Cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de un juez que los puedan condenar a algo, podemos decir, a una cadena perpetua, acusándolos de algo que nosotros ni siquiera idea tenemos qué es. Pero, amén. Sí, yo quería aportar algo, decir algo respecto a que como este libro, usted sabe que eso se escribió cuántos años hace, ¿no? Entonces, de naturaleza, estos países del Oriente, sí, tienen unas leyes caóticas, que allí no hay justicia, allí solo no vaya lejos a las mujeres, a la mujer no la toman en cuenta en nada. Ajá. Y ellos todavía ejercen un liderazgo así. Allí se ven grandes injusticias mucho más que en este occidente, ¿va? Pero eso es secularmente a mi forma de pensarlo, pero en lo espiritual, lo que usted acaba de decir ahí es una gran verdad, porque cuando nosotros los cristianos estamos guiados por el Espíritu Santo los va a guiar a justicia, Amén, a actuar con justicia, Amén, y a no desviarlos
Amén. A no hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Y hacerlas de acuerdo a la voluntad de Dios, para no perjudicar a otro y hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Ajá. Y pues lamentablemente en estos países árabes, ¿verdad? No han cambiado su cultura, No, ¿verdad? sí sus ideales. Entonces nosotros aquí en estos lugares pues ya hemos tenido conocimiento del nuevo pacto. Amén. Y eso nos ha venido nosotros a refrescar la mente a que las cosas son diferentes a como se usan allá en el Medio Oriente. Porque allá pues no han creído todavía en el nuevo pacto muchos. Y en esa época, ¿qué vivirían, verdad? Imagínense. Eran todo eso. dictadores. Ajá. Por eso Dios les dice, pero un día, dice, esa palabra, Bien. pero un día, Miren para Dios resolverá todo lo que ha sucedido en la tierra. Y estamos hablando de juicios en estas palabras. Cuando dice algún día, está hablando de justicia y juicio. Porque aquí no solo ellos, ni solo los buenos o solo los malos van a ser juzgados, también nosotros. Pero no vamos a ser juzgados juntos. Voy a hacer esa aclaración. Porque nosotros no vamos a ser juzgados juntos, o muchos dicen de que todos seremos juzgados. Sí, correcto. Pero no de una vez todos. Van a haber diferentes juicios. Hay 4 juicios diferentes. El primer juicio que va a suceder va a ser para la iglesia que sea levantada. Oiga, para la iglesia. El segundo juicio va a ser para el pueblo de Israel. El tercer juicio va a ser para las naciones. Y el cuarto juicio va a ser para los muertos, que han muerto sin Dios y en esperanza. Para ellos va a ser el juicio final, el gran trono blanco. Pero para nosotros la iglesia eso va a suceder cuando seamos levantados y allá vamos a recibir, va a ser ese juicio de justicia, dependiendo qué es lo que hemos trabajado nosotros aquí en la tierra, así vamos a ser galardonados nosotros. Y pues sabemos de que Dios va a venir con su iglesia a reinar en el milenio aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces estas grandes ciudades que hay en estos países van a estar todavía. Entonces Dios nos va a poner a gobernar en cualquier ciudad de esta, dependiendo qué es lo que nosotros hemos trabajado en este mundo. Hemos sido buenos administradores de Dios, buenos líderes, buenos cristianos. Entonces, dependiendo cómo hemos trabajado, así Dios nos va a recompensar, lo va a poner como gobernador de aquella ciudad, o lo va a poner como, qué sé yo, un gran privilegio que lo va a poner. Pero dependiendo qué es lo que hayamos hecho, lo pueden poner a hacer limpieza, ¿verdad? A las ciudades, aunque diferente a como estamos viendo ahora aquí secularmente, ¿verdad? Pero son privilegios que Dios va a otorgar en ese juicio, en el primer juicio a la iglesia. Ahora el juicio que va a suceder en el pueblo de Israel va a ser cuando Cristo venga a reinar aquí en el milenio. Pero los judíos que estén vivos en esa época los va a juzgar, los va no los va a hacer aceptos en su reinado. Solo aquel que se ha mantenido durante la gran tribulación, se ha mantenido fiel a él, a ese lo va a llamar a ser reinante también en el reino milenial. Y entonces ya las naciones, el tercer juicio va a ser a las naciones, a todas las naciones que las va a juzgar. Dependiendo cómo aquella nación se ha portado, así los va a juzgar y los va a condenar. Es un tema muy largo, que lo cual nada más una media aclaración que es lo que estamos hablando de aquí. Inciso B, que es continuación de lo que hemos venido hablando. A menos que Dios siempre sea parte de nuestra marco de referencia. Las duras realidades de la vida nos podrían empujar al pesimismo. ¿Qué es pesimismo para ustedes? Algunos que me opinen esta palabra, pesimismo. Volverse insensible. Ana Irma. Pesimista es todo aquel que todo lo hace trágico. Tienen un concepto diferente, siempre están, como quien dice, con una palabra negativa.
Manuelilla. Pienso que ser pesimista, pues, es ser negativo, ¿verdad? Sí. Ser negativo, no hay otra forma de verlo, pienso yo, que ser negativo, ¿verdad? Porque pienso que es así como... Exactamente, es así. Porque, y esto lo puede llevar a este pesimismo a uno como a decir, bueno, si son así ellos, pues yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿O qué estoy haciendo esto yo? Entonces lo vuelven a uno como pesimista también, ¿verdad? Entonces hay que tener esa capacidad espiritual para discernir los espíritus, para discernir las intenciones de aquel hombre o mujer, para que no los vayan a volver a nosotros pesimistas, sino que estemos siempre nosotros plantados. Si aquel líder está haciendo las cosas malas, pues no porque él lo está haciendo mal, nosotros lo vamos a volver como ellos. Nosotros vamos a mantener en la verdad. Nosotros vamos a mantener siempre rectos ante la presencia del Señor. No los van a desviar de lo que creemos. ¿Van a ir más? Más que nada recordar la palabra, Sí, porque Dios de antemano nos proveyó y Él es provisor. sí. Dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nosotros siempre tenemos que tener la palabra y mirando al frente, al frente y al frente, no importa lo que esté pasando. Amén. Sabemos que la solución está en Dios, no en nosotros, ¿verdad? Amén, exactamente, es así. Nosotros, nuestra confianza siempre tiene que estar en Dios. Amén. Nunca hay que dejarnos llevar por lo que nos dicen. Hay que, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Escucharlo todo, retener lo bueno. Nosotros podemos escuchar a todo el mundo que nos dicen, pero de todo ello no todo es verdad. Pero algo bueno dicen, y eso bueno hay que dar a nosotros. Hay que ser nosotros inteligentes en esa área. No porque nos dijeron un montón de cosas, todos vamos a creer y vamos a ir nosotros, que la hermana fulana dijo esto, que el otro, y lo vamos nosotros a hacer un gran alarme, ¿no? No, hay que escucharlo y después, perdón la apariencia, ¿va? Como la vaca que come y después ya cuando se pone a dormir comienza a repasar esa comida que ha comido. Así nosotros podemos escuchar todo y podemos ya después digerir qué es lo que dijeron, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y empezar nosotros a hacer nuestro lo que bueno que dijeron. Nuestra confianza está puesta en Dios siempre, en todo momento. Amén. Manuelín. Sí, pienso que también a esto, pues usted sabe que las autoridades en todo nivel están puestas por Dios y ese es el objetivo de esto, que como las autoridades están puestas por Dios y cuando no hay justicia y llegamos al pesimismo, entonces por lo que usted acaba de decir ahorita ahí, que podemos escuchar todo, pero no aceptarlo, ¿verdad? Amén. Pero no por eso lo vamos a malear, ¿verdad? Pero cuando tenemos la vista espiritual, pienso yo que Dios es el que también toma el control aunque nosotros no podamos hacer nada. Amén. Va a haber un momento que Dios va a tomar el control y yo lo que puedo hacer es orar y puedo tal vez estoy de brazos cruzados, ¿verdad? Pero yo veo con mi vista lo que está pasando, Sí. pero estoy de brazos cruzados. Entonces, porque otro tiene la autoridad, pero no la ejerce como No la tiene que ejerce, ser. debe ser. Entonces, pero yo sí se la puedo poner a Dios para que en dicho momento Él tome el control y tome la autoridad, ¿verdad? Amén. Sí, es así y lamentablemente actualmente estamos en un mundo así, Ujú. un mundo caótico, Eso pasa. en un mundo lleno de mentiras, de vanidades, de orgullo, de avaricia y pues nosotros tenemos que aprender a vivir en medio de este mundo caótico Amén. y poder nosotros tener esa sabiduría de discernir. Porque aquí dice el proverbista, aquí en el versículo 2, dice, en el versículo 2, el autor del Eclesiastés hace una sorprendente afirmación. Las cosas están tan mal en la sociedad humana que los muertos están en mejor condición que los vivos. Sí. Oiga eso, los muertos. Ok, los que han muerto en Cristo Jesús están bien. Están gozando allá en el seno de Abraham, en un lugar separado que Dios tiene para los que mueren en Cristo. Pero ¿qué de los que mueren sin Dios y sin esperanza? Estos no están gozando. Estos están en un lugar separado ya en un lugar de tormento, que está como los habla el rico y Lázaro, ¿no? Que el rico le pedía a Abraham que le dijera a Lázaro que mojara la punta de su dedo en agua y que fuera y le mojara la lengua porque estaba atormentado en esas llamas. Entonces estamos viendo de que
que no la están pasando bien, la están pasando mal. Pero imagínense, están mejor ellos que los que están en esta sociedad. Da cuenta. Es un poco bastante complicado como creer que eso es verdad, ¿va? Pero creo yo, analizando, tiene razón este proverbista, porque nosotros estamos viendo en vivo esta desgracia que está sucediendo en nuestra sociedad ahora en día. Y dice, el decreto es más brutal aún. En el versículo 3 dice, los que no han nacido son realmente felices. Pues imagínense que no han venido todo el mundo y ya son felices. O sea, quiere decir que, un momento, quiere decir que los niños que vienen, pues ya está el número de Dios, ya cuáles van a venir, va. Aquí podemos entender eso. Y entonces estos niños ya están disfrutando una gran felicidad y que no han venido todavía a este mundo y les es mejor a ellos estar felices sin haber nacido todavía. Bueno, Freddy. Sí, hermano, voy a comentar estos días, hace como unos 3 días yo hablando con un hermano. Y a veces uno puede ser entendido mal en lo que uno dice, pero la verdad a veces uno lo dice como uno lo entiende. Sí. Y le decía, yo escuchaba que él se quejaba, a veces nos quejamos cuando nosotros tenemos un familiar enfermo que está a punto muy mal. Y yo le decía que en el caso mío, yo ya me quisiera ir con el Señor, porque me viene a la mente este punto que acaba de hablar unos segundos usted, Ajá. que nosotros aquí estamos viviendo una vida muy mal y que peligramos tanto nuestra salvación. Sí. Entonces para nosotros, si Él nos dice en su palabra que si morimos, y morimos para Él. Amén. Y si vivimos, Vivimos para él. exacto. Entonces yo le decía a él que por qué nosotros tenemos que sentirnos tristes cuando nosotros estamos enfermos o tenemos a alguien enfermo. Y a veces es mejor orar, Señor, llévame. Sí, es mejor. Es una gran verdad que usted dice. Muchas veces yo he hablado con Dios en ese sentido, que estamos viviendo en un mundo muy mal, que es mejor que me lleve antes de que me vaya a perder, que el pecado me vaya a envolver y me vaya a desvanecer. Pero ¿qué nos enseña toda esta gran verdad? Que Cristo ya viene por su iglesia. Porque si entre más complicadas nosotros vemos las cosas en este mundo, más cerquita estamos viendo la venida de Jesucristo a traer a su iglesia. Y esto lo que nos está aconsejando aquí este proverbista, que nosotros lo pongamos bien con Dios, no miremos a derecha ni a izquierda, ni escuchemos al hermano, al amigo, quien sea, que nos diga una cosa, que nos diga un problema, un chisme, algo. Nosotros hay que mantenerlos siempre pegados en Dios, en la palabra, y siempre fiel haciéndole a Él, porque en cualquier momentito Cristo viene. Eso siempre ha sido mi preocupación para mi alma, para estar bien con Dios siempre. El punto número 3, la obediencia a las autoridades. Ya hablamos de cómo se mueven las autoridades. Ahora vamos a hablar a la obediencia a las autoridades. Gloria al Señor. En lo natural, es probable que nos sea más fácil obedecer a un líder con admirables rasgos de personalidad. Sin embargo, es pueril que basemos nuestra obediencia a la autoridad en lo mucho o en lo poco que nos agrada a una persona. Nuestra motivación para obedecer a las autoridades debe ser nuestra lealtad a quien es fuente de la autoridad, Dios mismo. Oiga esa palabra. El autor del Eclesiastés declara la injusticia y la opresión que hay en la sociedad. También insiste en que debemos reconocer y obedecer a las autoridades, al igual que Proverbios. Eclesiastés formula gran parte de su consejo como un llamado a vivir sabiamente, lo que estábamos hablando al principio. Que Proverbios y Eclesiastés es un libro muy rico en consejos, en sabiduría para nosotros, para vivir una vida tranquila, piadosa en este mundo. Y pues
pero aquí nos aconseja también a que nosotros vivamos obedeciendo a las autoridades, porque Romanos 13 del 1 en adelante, Pablo nos aconseja a que debemos obedecer a nuestras autoridades, sea policía, sea gobernador, sea alcalde, sea juez, sea pastor, sea evangelista, sea quien esté ejerciendo un poder, hay que obedecerlo. Y hablando de las autoridades que hay dentro de la iglesia, autoridades es el pastor, copastor, un evangelista, un maestro, un profeta, o un diácono, un presidente de grupo, son autoridades. Aunque seamos un poco lentos o no les caigamos bien al mundo entero, pero somos autoridades, merecemos respeto y debemos ser respetados como tal, porque no los puso el hombre, no los puso solo la iglesia, nos puso Dios. Nos eligió Dios para ser autoridad, para ser diáconos, para ser presidente de grupo, o vicepresidente, secretario, vocal, etcétera, o pastor, o copastor, o evangelista. Somos autoridades puestas por Dios. Y los tales deben de respetar el ministerio, esa es autoridad que está ejerciendo dicho cristiano. Bien. Amén, hermano Lee. Sí, yo leyendo un libro ahí que habla de la autoridad, ¿verdad? Sí. Que para poder, de la autoridad de Dios, Ajá. que para poder reconocer la autoridad de Dios, primero hay que tener un encuentro con Dios. Y dice de que la persona cuando no ha tenido un encuentro con Dios, verdadero, un encuentro como el que tuvo Pablo, Sí. genuino, Ajá. dice que no puede reconocer la autoridad de Dios. Y cuando no se ha reconocido la autoridad de Dios, menos va a reconocer a lo que estamos hablando. Exactamente. Eso es lo que pasa hoy en día. Muchas Sí, veces. cuando no hay un temor de Ahí Dios, está no la hay cosa. temor para nada. Para nada. Porque nosotros estamos caracterizados cuando no hay un temor de Dios. Nosotros todos creemos que es así, aunque esté equivocado la cosa. Y ese es el pecado más grande, porque por eso fue que Satanás fue destronado, por querer sobrepasar la autoridad De Dios. de Dios. Exactamente, y eso es lo que sucede muchas veces. Muchos líderes, muchos gobernantes, por no establecerse en el rublo de la línea de Dios, son castigados por Dios, son sacados de sus puestos por Dios, porque están haciendo lo malo delante de Dios. El inciso B dice, la autoridad máxima. Vamos a ver quién es la autoridad máxima. El Eclesiastés se refiere a la opresión en la sociedad, pero también analiza el otro extremo, cuando quienes están en autoridad no castigan adecuadamente a los que proceden de manera indebida. Los resultados pueden ser nefastos. O sea, estamos hablando de lo que estamos comentando ahorita, que si un líder, uno que está ejerciendo autoridad, no corrige, no ejerce su ministerio o autoridad conforme a Dios le agrada, a poco tiempo va a ser un desastre. Vamos a hablar de la iglesia porque específicamente el enfoque es para nosotros, la iglesia, estos estudios, estas clases. Porque vamos a poner en ejemplo un pastor, no el nuestro, vamos a un pastor. Hay muchos pastores que le dan cabida a mucho pecado a la iglesia, porque ellos son la autoridad máxima en una iglesia. Y mucho miembro está viviendo con otro hermano, viceversa, teniendo a su esposa. Ellos se dan cuenta, pero no castigan el pecado. Aconsejan, pero no lo castigan como debería ser castigado. Un consejo lo podemos dar todos y oír todos, pero no lo obedecemos. Pero cuando ya se castiga de verdad y correctamente de pecado, ese pecador va a arrepentirse. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Amén. Que ya ahí parte de eso está perdiendo la visión. Sí. ¿Por qué razón? Porque el pecado va arropando y le hace mucho daño a la congregación. Amén. Porque de antemano usted dijo de que nosotros sin querer pecamos, Sí. porque estamos viendo y juzgamos
y nosotros llega el momento que el dolor es tan grande que uno no sabe ni cómo hablarle a Dios. Exacto. Pero lamentablemente, si los líderes están mal, ¿qué puede hacer el que está sentado? Eso es lo que yo dije ahorita. Ajá, Pudiese sí, estar de porque- brazos cruzados. Porque Dios por una parte lo manda a uno a exhortar, pero en otra parte lo manda a uno a obedecer. Obedecer. Entonces aquí en el libro de Romanos capítulo 13, del 1 en adelante, los aconseja el apóstol Pablo a obedecer las autoridades, no sobrepasar las autoridades, no a desobedecerlas, sino a obedecerlas. Pero en otra parte, Dios en la Biblia nos manda a reprender también al que está en autoridad. Pero muchas veces, como dice la hermana Irma, uno no se puede meter a exhortar porque no sabe a ciencia cierta cómo están las cosas y porque es la autoridad máxima en la iglesia. No puede yo ir al pastor, usted está haciendo esto, haciendo malo, se me va de aquí o se compone. No puede uno. Hay que ser uno sabio para uno hablar con un pastor. Hay que tener palabras sabias, hay que estar seguro que le va a ir a decir a uno a esa autoridad máxima. Manuelilla. Sí, pero yo pienso que aquí Dios nos está dando responsabilidades Sí. a cada persona. Entonces, cada persona tiene que ser justo en ejercer su parte. Y cuando un líder no ejerce lo que Dios le ha puesto a hacer, entonces al primero que va a jalar va a ser a él. Amén. Porque antes dice que le dio responsabilidades a los sacerdotes. Sí. Y a los primeros que jaló fue a los sacerdotes, porque en vez de hacer lo que Dios les puso, se engrosaron y Sí. no hacían lo que Dios. Los que están en eminencia, o es decir, los que están con sus privilegios, tienen autoridad de hablar con la máxima autoridad. Vamos a poner un ejemplo del profeta Jeremías. Dios le dijo que comiera el rollo, ¿verdad? Que es la Biblia por ahora ya en estos tiempos, que se comiera el rollo y que le iba a ser dulce en su paladar, pero amargo en su vientre. Pero que es lo que está diciendo, que estudiara, o sea, que tuviera conocimiento de la palabra de Dios para reprender a los líderes en Israel. Entonces, él le dijo también como, podemos decir que es un regalo o amenaza, que si él no corregía, la sangre de ese pecador iba a correr Ay, en oye, él. qué cosa. Y para él ser libre de ese pecado tenía que corregir. Hacer lo que le corresponde. Amén. Y esa es la autoridad, lo que nosotros ahora, como autoridad que somos también, tenemos la responsabilidad de corregir al líder máximo. No poder, porque el líder máximo vamos a dejar que haga lo que quiera, pues no. Si hay más iglesias que está inocente y que está bien con Dios y por ver las perversidades se va a corromper la iglesia entera. Prefiero que el pastor se vaya, pierda en el mundo, pero la congregación que se salve. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad de velar por el grupo, por la congregación. A esto que Dios los ha mandado, a cuidarnos a unos con nosotros. Por Él nos aconseja que oremos unos por los otros, que velemos unos por los otros. Entonces, no porque él sea pastor y la autoridad máxima lo vamos a dejar que haga y deshaga en las cosas. No, no es así. Hermano Fred. Por eso decía antes, para un líder para que reconozca y se va a poner como, digamos, un pastor, un diácono, tiene que reconocer primero la autoridad de Dios para ejercer ese privilegio. Entonces ahí nos deja como a cada uno de nosotros reconocer y ser mandado por el Señor que nos dirija. Sí. Pero si no conocemos la autoridad del Señor, entonces ya estamos infringiendo la ley. Amén. ¿Es correcto? Oh, qué bien. Gracias por sus aportaciones, porque esto está muy lindo, muy bonito. Vamos a seguir leyendo. Dice, tal vez nos desanimemos cuando vemos las evidencias de una decadencia moral generalizada. Sin embargo, el Eclesiastés nos aconseja que miremos más allá de las circunstancias, que nos enfoquemos en Dios y en sus
propósitos eternos. Mire, el consejo que nos da aquí la Eclesiastés, que nos enfoquemos en Dios, que no miremos a diestra ni a siniestra, nos quiere decir aquí, que nos enfoquemos siempre viendo el blanco que es Cristo, siempre estando derechos ante Dios. Aunque pensemos que hay gente que se libra de las consecuencias de la vida de maldad, con todo, un día tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Otra vez otra amenaza aquí, miren. Un gran consejo, se puede más fácil decir, ¿verdad? Pero en la misma también es una amenaza, que si nosotros no obedecemos a Dios, al final de los días vamos a ser castigados. Y hay que tener en cuenta todo esto, porque esto que estamos haciendo no es un juego, es verdad. Entonces si somos cristianos, vamos a ser buenos cristianos, hay que ser buenos cristianos. Si queremos ir al cielo, hay que ser buenos cristianos, porque Él es bien específico en decir, Jesús fue bien específico en decir que Él viene a traer una iglesia sin mancha y sin arruga, o es decir, sin pecado, sin maldad, sin malicia, sin orgullo, una iglesia santa, digna de ser su esposa. Porque un hombre no va, o sea, un buen hombre no va a ir a buscar una mujer de la calle, va, por decir así, por no decir una mujer ramera, va, que no le es adecuada a esa mujer, a ese buen hombre. Así es Dios. Dios es un gran hombre, un gran caballero, un gran Dios, santo, 3 veces santo, pero la iglesia tiene que ser pura, santa, digna a ese hombre que nosotros vamos a tener como esposo, que ahora es nuestro prometido. Pero vamos a ir un día con él a casarnos allá en la boda del Cordero. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para estar en esa boda. Si usted y yo queremos estar en esa boda, seamos de fiel a Dios. Estemos bien con Dios. Aunque el mundo esté patas arriba, nosotros hay que estar firmes. Como cuando Jesús le dijo a Pedro que sobre esa roca iba a edificar su iglesia. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Entonces nosotros, ¿dónde vamos a estar plantados nosotros? En esa roca, en Cristo. Vamos a estar plantados nosotros. Vengan vientos, vengan ríos, vengan tempestades, los que vengan, no los van a mover. Pero si estamos parados donde hay arena, viene una tempestad, va minando esa arena, y cuando venimos así estamos balanceando y como pollo con peste, y cuando nos venimos a sentir, ¡pum!, caemos. Entonces hay que analizar quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo para Dios. Si estamos platicando y no ponemos atención a la clase dominical, no nos vamos a ir con Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. El punto número 3, los beneficios de la buena compañía. Ya vimos cómo enfrentar la iniquidad. Ya vimos ese punto, cómo enfrentar la iniquidad. También ya vimos cómo obedecer las autoridades. Ya hablamos de ello. Ahora vamos a hablar del punto 3, que es los beneficios de la buena compañía. Inciso A, la insatisfacción de la soledad. Aquí está bonito este tema. Aquí no me quise entretener mucho en el segundo porque aquí hay bastante que hablar. Y dice, pero quiero que lo vayamos de una vez al inciso B, porque ahí está más precioso el asunto. Y dice, unidos con un propósito, el inciso B, del punto número 3. Y dice, a diferencia de la persona que pasa por la vida en soledad y preocupándose solo de sí misma, el Eclesiastés señala a aquellos que se apoyan mutuamente y disfrutan de prosperidad y protección. El beneficio inmediato de este cuidado mutuo es un aumento de la productividad, trabajar juntos en cualquier área. Lleva a un aumento de la productividad. Los miembros de un equipo no se fatigan con tanta rapidez, si pueden dar ánimo mutuamente cuando la tarea
parece abrumadora y pueden dedicarse a aquellos aspectos del proyecto para los que tienen mayor habilidad. Aquí pone como ejemplo un equipo de fútbol. Si muchas veces uno puede aprender de esas cosas que uno mira que le son prohibidas a uno ver, ¿va? Pero aquí en esta clase estamos viendo un ejemplo de ello. Podemos ver la sabiduría que un equipo de fútbol utiliza para poder ganar. Porque estos son atletas. Porque Pablo dijo que un atleta, si no corre legítimamente, no gana su carrera o no llega a su final. Entonces, un equipo de fútbol, si no se ponen de acuerdo a jugar juntos, a jugar por un triunfo, por una copa que ganan, entonces no ganan nada. Corren de por gusto. Terminan el torneo y corrieron por gusto, no lograron nada. Pero si se unen a correr juntos, a trabajar juntos por una copa, por ganar ese torneo, van a tener ese fruto de ese esfuerzo. ¿Qué ilustra este escritor acá? A la iglesia, que la iglesia tiene que ser unida, tenemos que amarlos unos con otros. La tarea no es de uno solo, no es solo del líder, no es solo del pastor, es de la iglesia en general. Este barco no lo rema con el pastor, no lo rema solo él o solo los líderes, toda la iglesia, para que el barco no corra peligro a hundirse. Este trabajo es de Dios y nosotros todos somos trabajadores para Dios y de Dios, y tenemos que trabajar unidos para lograr buenas cosas o buenos proyectos que nosotros los propongamos a hacer. Como por ejemplo, nosotros estamos proyectados en tener un mejor templo. Si los unimos a trabajar unidos como lo estamos haciendo, pero haciendo las cosas quizás aún mejor, vamos a tener un mejor templo, vamos a tener mejor un equipo de sonido, vamos a tener un mejor grupo de sillas, donde haya más, se vea más bonito un templo. Ese es un proyecto, pero si no los unimos a trabajar juntos, nunca lo vamos a tener. Ese es el ejemplo que pone este escritor de un equipo de fútbol, que para ganar hay que estar unidos, hay que trabajar juntos, cada quien con su capacidad, pero vamos a trabajar juntos. Y en ocasiones recargar el trabajo a quien puede más, porque en esos equipos de fútbol todos son buenos, todos los jugadores son buenos, pero siempre hay uno o dos que son más resaltantes, buenos jugadores, que esos son los que se echan el equipo al lomo, que esos son los que se encargan de meter los goles, de meter la pelota a la red de la portería. Así hay líderes en la iglesia que son más competentes, más hábiles mentalmente, son los que hay que recargarles más el compromiso a que hagan el trabajo, pero no dejando nosotros de ayudar, de hacer algo, de cubrir nuestros puestos. Si yo soy presidente, yo me voy a estar ejerciendo mi presidencia allí, donde me han dejado. Si el diácono está en su puesto, allí el diácono tiene que ejercer su ministerio allí en ese puesto. Si el pastor está en su puesto, tiene que ejercer su autoridad allí. Cubrir, cada quien tiene una área, un terreno que cubrir. Y el otro no va a venir, tú no estás haciendo bien el trabajo. Ok, hay que corregirlo, sí, para que hagan el trabajo. Pero no vamos a venir a hacer el trabajo que a él le corresponde hacer. Aconsejarlo sí podemos. Un equipo de fútbol regaña al otro porque no se está poniendo bueno, ya se le están pasando todos los demás contrarios, para que se ponga bien a defender. Entonces aquí, si un líder no está trabajando bien, el otro puede venir, hermano, estas cosas aquí no están saliendo bien, están trabajando mal, con el amor de Dios. Lo está corrigiendo y el otro va a decir, bien, el hermano tiene razón, voy a trabajar mejor, voy a poner de mi parte. Así va, pero no ir a hacer el trabajo que él está haciendo porque le corresponde a él. Entonces estamos usurpando el territorio de él. Entonces cada quien tiene que reconocer su territorio y dejar que el otro haga su trabajo en su territorio. Y si no lo está haciendo bien, podemos ir a aconsejarlo. Ese es un equipo, un equipo unido para trabajar todos juntos. Por eso dice ahí que
Dice trabajar juntos en cualquier tarea. Dice la asociación entre personas también puede producir una recuperación más rápida ante las dificultades. El ejemplo que presenta el autor es de una simple caída, pero su aplicación es mucho más amplia. Piense en algún momento en que usted estuvo enfermo, tuvo necesidad económica o se sintió demasiado desanimado. En esos tiempos las consecuencias de estar solo se multiplican. El versículo 11 describe la soledad de manera muy práctica como la manera de abrigarse en una noche fría, en un sentido más amplio. Esto podría señalar el beneficio emocional del matrimonio o el consuelo que encuentran los que se acompañan mutuamente. Seguimos leyendo. Por último, dice, la compañía nos proporciona un aliado en tiempos de conflicto. El pensamiento de que estamos solos podrían debilitarnos y hacernos más vulnerables cuando estamos frente a un ataque. Cuando uno o más amigos cercanos nos apoyan en un tiempo de lucha, tendremos un renovado valor y nos sentiremos más seguros de una victoria. Este consejo va para nosotros. Esto es cierto también en el ámbito espiritual. Los seguidores de Cristo, cuando se animan unos a otros en su fe, pueden enfrentar mejor las tentaciones, el desaliento y la opresión espiritual. La fortaleza que encontramos en la oración selectiva en un ejemplo de los beneficios que produce la compañía espiritual. Pero me gusta, aquí está una pregunta, mira, bonita. De aquí me quiero enfocar más. ¿De qué manera estos 4 beneficios descritos son eficaces en nuestro andar en Cristo? Repito la pregunta. ¿De qué manera estos 4 beneficios descritos son eficaces en nuestro andar en Cristo? Del inciso B para el final se vieron 4 puntos. Si ustedes los captaron, ¿cuál de los 4 puntos es el que nosotros debemos ejercer? Una pregunta a ustedes. La sabiduría. La sabiduría. Les voy a leer los 4 puntos. Ser instados a la fe. Miren, oigan los 4 puntos que se vieron. Trabajar juntos en cualquier tarea. Ese es un punto. El segundo punto es la asociación entre personas. O estamos hablando de cómo organizar una compañía, ¿verdad? El tercer punto fue el matrimonio. Y por último, el 4 punto es la compañía nos proporciona un aliado en tiempos de conflicto. ¿Cuál de los 4 les parece mejor a ustedes? ¿Les parece mejor aliado a ustedes para la soledad o para un beneficio espiritual? A mí me parece que el último, porque en la unión está la fuerza, ¿verdad? Sí. Hay veces de que la Biblia dice que el que se encuentre más fuerte que ayude al más débil. Ajá. Entonces hay momentos que el cristiano puede estar decaído, ¿verdad? Espiritualmente, Ajá. o puede estar enfermo. Ajá. Entonces es diferente, Dios obra como Él quiere, como Él le plazca. Pero es diferente a que solo yo esté orando por un enfermo, a que haya a mi alrededor 4 o 5, Ajá. ¿verdad? Entonces,
Dios va a contestar mi petición aunque yo esté solo, pero espiritualmente yo me voy a sentir más apoyado porque no va a ser igual que Amén. le doy chance a otro. Otro que tenga otro punto. Hay 4 puntos. ¿Cuál le gustó más? Mano Aníbal. Trabajar juntos. Trabajar juntos. Mana Irma. Pues pienso yo que trabajar juntos y estar ahí unidos, porque pues hay poder en oración y algunas veces pues, bueno, no algunas veces, yo siempre he creído que la prueba más grande del cristiano es la prueba espiritual, porque si usted no va a Dios, no hay quien lo ayude. Sí. Mana Rosita, su punto de vista. La obediencia, la autoridad, Amén. Mana Buena Cesario. tratar. ¿Cuál de los 4 puntos últimos que se vieron Trabajar juntos. trabajar juntos? Hermana Nidia. Trabajar unidos. Amén. Hermana Zoilita. Yo pienso que puede más trabajar juntos en la unidad, porque en la unidad está la fuerza, ¿viste? Amén. La hermana Marixa. También saber alimentar las relaciones entre hermanos. Sí. Y el de allá afuera también muchas veces uno cree que solo el hermano nos puede suplir. Pero a veces necesitamos de alguien allá afuera que nos pueda hacer ese favor. Amén. Hermana Carla. Yo pienso de que tienen que ser reunidos 2 puntos ahí muy básicos, que es la sabiduría y la unidad, trabajar juntos, porque podemos estar un grupo unidos, pero si no hay sabiduría en ese grupo, pues no vamos a hacer nada, siempre vamos a ir haciendo cosas malas. Entonces la sabiduría es muy importante. Hermano David, ¿qué te opina? Yo opino de trabajar juntos. Trabajar juntos. Amén. Hermano Freddy, creo que tú no opinó, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, apoyarnos unos a otros Amén. para Hermano estar Enrique. siempre en victoria. Yo pienso que los 4 puntos son importantes porque siempre ahí se ve la unidad. Sí. Matrimonio, unidad. Dice que la oración Estar en algo grande, o sea, siempre es unidad, pues. Amén. Todo que hay que trabajarlo con sabiduría, como dijo la hermana. Muy bien. Como dijo el hermano Enrique, los 4 puntos son bien importantes, muy lindos. Pero yo estuve analizando los 4 puntos y me gustó más el matrimonio. ¿Saben de que nosotros, la iglesia, se les voy a comenzar a poner un ejemplo, nosotros la iglesia somos la prometida de Jesucristo. Nosotros con Cristo vamos a hacer un matrimonio. Entonces, en un matrimonio, ¿qué es lo que se mueve allí? Tiene que moverse amor, unidad. Si en un hombre, en una mujer, no hay esa comunicación, no hay ese convivio matrimonial, no hay ese centro de Cristo en el matrimonio, ese matrimonio va a estar desbaratado. O sea, este matrimonio, estamos hablando de matrimonios cristianos. En el matrimonio, si hay pleitos, vamos a venir al culto peleados, enojados con la esposa o viceversa, y no los vamos a gozar en el culto, vamos a sentirlos secos en el culto. No va a haber un gozo en nosotros que resalte. Y si todos los matrimonios están bien peleados, va a haber un culto desastroso. Todos vamos a sentirnos mal. Pero si hay un matrimonio que viene motivado, que hay una buena comunicación, en el centro está Cristo, hay sonrisa, hay comunicación, hay felicidad, hay gozo, hay contentamiento, ese esposo, esa esposa va a venir al culto feliz. Y le va a venir a dar todo al Señor, porque viene feliz desde la casa. Viene con ese gozo de que su esposo a la esposa la trató bonito, que ya la llevó a comer en el día, le dio un regalito, la trató bonito, la hizo sentir bien. Viceversa, el esposo al esposo lo hizo sentir bien, él hizo un buen desayuno o hubo una buena comunicación, hubo una conversación de la Biblia. Entonces el matrimonio va a venir contento. Y si todos los matrimonios de la congregación venimos en ese sentido, en esa comunicación, imagínense el culto, qué precioso va a ser.
no va a ser desastroso, va a ser un culto maravilloso con poder, porque vamos a reflejar el gozo que traemos de la casa y lo vamos a reflejar aquí en la casa de Dios para Dios. La alabanza va a resaltar desde lo profundo de nuestro corazón, desde nuestra alma. O sea que todo nuestro ser va a estar en movimiento, en regocijo, y va a ser una alabanza, un culto, pero poderoso. Entonces yo pienso que en el matrimonio está la cabeza de la unidad en la congregación. En el matrimonio está la cabeza en el avivamiento en la iglesia. Del matrimonio depende, pienso yo que depende todo. Porque del matrimonio ahí viene la unidad, el amor, el convivio, la comunicación, la oración, la adoración, la alabanza, o construir un culto poderoso. ¿De dónde viene a salir? Del matrimonio. Pero si todos venimos peleados, imagínense el culto cómo va a estar. No descarto las opiniones suyas, están muy buenas, están en lo correcto, pero esta es mi opinión, lo que yo les planteé. Ahora, pues, analicémoslo, cómo estamos nosotros, como novia de Jesucristo. ¿Cómo queremos ser una pareja con Cristo? Sí, pero allí se está hablando solo de los casados, ahora de los solteros. En esa área no pueden venir ellos feliz nada más porque tuvieron un buen día con su pareja, ¿no? Ellos, esa es individual, o sea, es esa parte. Amén. Pero pongamos si ese soltero está con sus padres, él va a respirar esa buena relación que hay en ese matrimonio. Él va a venir contento a alabar al Señor. Y pues aquí adentro Dios le puede tener su esposa. En cualquier momento, si él está pidiendo una esposa, bien, aquí adentro está su esposa o allá afuera, pero va a tener una buena esposa que lo va a hacer feliz en un momento en ese matrimonio. Pero de los padres, de los esposos, va la felicidad a los hijos, de los hijos viene a la iglesia y depende de todo, porque el orden de Dios, primero para un cristiano, el primero es Dios. Lo primero que tiene que tener un cristiano, Dios. Lo segundo de la humanidad es la familia, en el orden de Dios. El tercer punto es la iglesia. Entonces, tiene que en la iglesia, en ese matrimonio, en esas dos parejas, en esos hombres y esa mujer, tiene que habitar Dios primero en su corazón, para que estos dos hombres y esa pareja esté bien. Y en segundo lugar, tiene que esa pareja dejar que se centre en el matrimonio, así como los dos centrarse en el corazón, que los deje centrar en el matrimonio para que esa relación esté linda. Y de allí viene la felicidad para la iglesia también, en general. No sé si estoy mal, corríjanme. Están muy lindos los puntos, los cuatro, pero a mí me pareció bonito, hermano Enrique. O sea, está bien, por eso es que, de lo que dijo, o sea, eso es perfecto, pero por eso es que se refleja en los hijos que usted lleva a una niña pequeñita, ¿verdad? Y otros están grandecitos, de los demás hermanos y de todas las congregaciones. Entonces, cuando llega al punto de unos 15, 16 años, ¿por qué estos hijos no vienen y reflejan eso? Entonces, porque no se está haciendo lo que usted dijo, ¿verdad? Amén. Entonces, No hay un buen eso consejo. es importante en las familias, para que se vea en la iglesia el crecimiento igual. Amén. Amén. Dios los manda. Eso, por eso es importante. Amén. Pero hay que reconocer también que todo lo que pasa bajo este cielo tiene un propósito. Sí. A veces nosotros no estamos exentos, nadie a no tener una prueba. Pero sin embargo, aún entre medio de la prueba, nosotros tenemos que alabar al Señor, darle su primero, como usted dijo, porque a veces nuestras familias, nuestros hijos, nuestras amistades, quisiera uno que todo tuviera Lindo. todo precioso, ¿no? Todo. Pero a veces hay propósitos que nosotros ni siquiera los acercamos a entenderlos, solo mi Señor, hay que dejar que Él nos guíe, hay un propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén. Y hay que dejarlo que Él nos guíe. Amén. Bendito Dios, yo les agradezco por cada opinión que ustedes han dado,
por lo que hemos estudiado juntos, lo que hemos aprendido, esperando de que esto lo pongamos en práctica porque es beneficio para nosotros mismos. Estos consejos, estas enseñanzas que aquí hemos estudiado en esta tarde, esto es beneficio para nosotros mismos, para nuestra vida espiritual. Y este es el objetivo mío como maestro en esta tarde, que usted se vaya claro quién es usted como cristiano, qué quiere ser usted en este mundo, para dónde usted quiere irse, si para el infierno o para el cielo. Entonces yo quiero que usted quede claro en estas cosas, qué es lo que está haciendo usted como cristiano, qué es lo que está haciendo en este mundo. Mi objetivo es de que usted quede concientizado y usted mismo se concientice, se haga un autoanálisis de su cristianalidad en esta vida. Gracias al Señor, hemos llegado al final. Pónganse de pie, vamos a despedirlos y en la misma vamos a nuestra hermana Irma que lo